Ok, voy a dar acceso. Gracias. ¿Se escucha la música, verdad? No, ahora sí. Así. Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Quisiera sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera. Una conferencia. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi esfera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Que diera. Dime si de tu mañana se despierte mi gana. ¿Qué será de mí? Tu boca siendo bajo un paso por hoy. Estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena esa. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Oh, que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena el sacrificio. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Ay, caray. Mi corazón se va multiplicando como arena. Ay, caray. Solo el concilio de tu brazo lo sujeta y lo libera. Ay, caray. Me voy tejiendo como arete sobre el marco de tu oreja. Caramba, tú ves, qué barbaridad. Solo cuando estás, no, y tú ves. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena el sacrificio. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena. Te digo yo. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena el sacrificio. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera. Que vale la pena, sí. Buenas noches. Bienvenidos al Club de Columna. Hoy nos acompaña el doctor Antonio Dafer. Vamos a ver. Buenas noches. Doctor, no se le escucha. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra rutina del Club de Columna. Esta noche vamos a tener una invitada muy especial con un tema interesantísimo y muy frecuente, que es la analgesia y el tratamiento del dolor después de la cirugía de columna. La doctora María Eugenia Segia es, por casualidad, de Valencia, egresada de la Universidad de Carabobo y egresada del Hospital Domingo Luciani como médico anestesiólogo
y especialista en algología en el Instituto Médico de la Floresta, presidente del capítulo de dolor de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y actualmente se desempeña como médico en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en la Clínica La Floresta y en el Instituto Clínico La Florida. Nosotros vamos a pasar de una vez, María Eugenia, con este interesante tema. Yo creo que va a haber muchas preguntas, la podemos ir haciendo en la medida que avance la charla y la responderemos al final. María Eugenia, bienvenida. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, porque bueno, como dijo al principio, pues yo tengo mi corazón en Valencia. Y bueno, sí, como bien dice usted, pues es un tema bien importante y muy frecuente, sobre todo porque yo creo que todos alguna vez hemos conocido a alguien que tenga dolor, que tiene dolor posterior a una cirugía y es bien interesante ver cómo cada vez más se van organizando las herramientas y las estrategias para que nuestros pacientes mejoren un poco más. Entonces, bueno, voy a iniciar. Eh, bueno, yo soy Marigenia Cejas, ya el doctor me presentó. Yo trabajo exclusivamente con tratamiento para dolor, medicina del dolor e intervencionismo mínimamente invasivo. Y bueno, en eso desempeño mi actividad laboral diaria. Yo creo que todos hemos visto estas imágenes, son imágenes a veces que son positivas porque sabemos que de pronto el proceso o el tratamiento quirúrgico que se le realizó a nuestro paciente está bien. Sabemos que eran necesarias algunas intervenciones quirúrgicas para corregir algunas desviaciones importantes de columna y que sin ellas el paciente no hubiese podido estar bien como, o por lo menos con esa capacidad funcional activa. Sin embargo, al ver estas imágenes también para los que no son médicos o para el propio paciente resulta un poco dramático ver esta cantidad de estructuras metálicas introducidas en su columna y así como se ven dramáticas, también hay algunas articulaciones o grupos musculares que dejan de funcionar de manera armónica cuando se producen este tipo de cirugía. El, la razón por la cual se realizan tantas cirugías de columnas, de pronto, sobre todo la parte lumbar, es porque existe una estadística mundial que es bien impactante. Asciende hasta el 80% de la población a nivel mundial que tiene dolor lumbar. Y esto genera numerosos efectos deleterios al paciente, porque además de sufrir por el dolor, también genera ausentismo laboral, generan algunos tipos de problemas emocionales e interfiere con todo lo que es la interacción de un individuo cuando tiene un dolor que lo discapacita. Y es por ello que cada vez más se han ido utilizando más herramientas, incluso las quirúrgicas, para poder ayudar a estos pacientes a que superen esta condición dolorosa como es el dolor lumbar. No existe una estadística muy clara en los artículos recientemente publicados, sin embargo, se estima que hasta un 46% de los pacientes que son operados de la columna una, dos y hasta tres veces pueden tener hasta un 46% de sintomatología dolorosa persistente después de la cirugía. La Organización Internacional para el Estudio del Dolor revisa profundamente año a año todo lo que tiene que ver con el dolor lumbar. De hecho, este año estamos en el año del dolor lumbar, en el año mundial del dolor lumbar, y se utilizan diferentes términos y criterios para conceptualizar esta enfermedad crónica como es el dolor persistente después de cirugía. Muchas veces se ha dicho que el dolor persistente de cirugía se llama síndrome de espalda fallida. Sin embargo, por la connotación negativa del término de fallido, incluso que ha llevado a aspectos desde el punto de vista de demandas legales, se prefiere utilizar el término de dolor persistente después de la cirugía. Y es aquel dolor lumbar o cervical de origen desconocido porque técnicamente la cirugía está bien realizada, que persiste a pesar de la intervención quirúrgica o que aparece después de esta, originalmente en la misma distribución topográfica. Este es un concepto que nos hace analizar y entender que existe alguna especie de condición dolorosa persistente que es ligeramente distinta a la causa inicial que llevó al paciente a la cirugía. Y es por ello que hay que analizar un poco cuatro aspectos importantes que involucran este concepto. En primer lugar, el punto sería, es aquel dolor de espalda
irradiado, ¿no?, a los miembros inferiores, que persiste durante al menos 6 meses después de la cirugía de columna reciente. El segundo punto importante a considerar es que el paciente se ha sometido a una exhaustiva evaluación clínica y radiológica en donde dice que todo está bien, que es decir, que la cirugía está bien realizada, pero el paciente tiene dolor. El tercer punto sería, de acuerdo a los síntomas presentes, no existe una correlación ni clínica ni imagenológica, ni tampoco una solución quirúrgica específica. Es decir, no vamos a retirar los tornillos, no existe una fractura, algo que nos haga pensar que esto está mal. Y existe un acuerdo interdisciplinario de que una intervención quirúrgica nueva, ya sea de descompresión o de fusión, no va a ser apropiada. Es decir, acá tenemos que establecer comunicación directa entre los diferentes especialistas que vamos a participar, porque ya veremos más adelante que es fundamental el manejo interdisciplinario de estos pacientes. En cuanto a la etiopatogenia de este síndrome tan complejo, pareciera que hasta la fecha no está muy claro específicamente a qué le podemos adjudicar la etiología específica, o por lo menos no una sola causa. Se ha estudiado ampliamente que una de las causas principales es la estenosis lateral del foramen. Y es porque el foramen tiene una estructura anatómica importante que tiene que ver con todo lo que sería la compresión de generadores importantes de dolor. No solamente están los ramos ventrales, sino que también están los ramos laterales, tenemos arterias, tenemos tendones, ligamentos, que hacen que las estructuras, que no solamente las estructuras neurales, sino todo lo que tendría que ver con la información vascular de estas raíces que emergen directamente del foramen, tengan un papel importante en todo lo que es la generación y producción de dolor en nuestros pacientes. Paciente que se operó por un tipo de, fue llevado a cirugía por algo y luego tiene dolor radicular o se exacerba el dolor radicular en el periodo postoperatorio. Existen también, por supuesto, otras patologías comunes en pacientes que podríamos decir que incluyen la degeneración dolorosa del disco, hernia del disco, dolor de origen neuropático y pseudoartrosis. Y los hallazgos fisiopatológicos incluyen todo lo que tiene que ver con la fibrosis epidural, aumento de la inestabilidad espinal debido a la disectomía o la minectomía hecha en un momento dado y la redistribución de la carga a un tejido adyacente al disco. Todo esto podríamos englobarlo en un solo término, que es el síndrome de transición, que es ese síndrome que experimentan los pacientes entre el periodo previo a la cirugía y posterior. Existen factores predisponentes, es decir, antes de realizar una intervención quirúrgica, nosotros también podríamos determinar qué tipo de pacientes son más propensos a desarrollar este tipo de síndromes de persistencia de dolor posterior a cirugía. Son inherentes al paciente, inherentes a la cirugía como tal e inherentes al periodo postoperatorio. En cuanto al paciente, tendríamos aquello que en estos términos de dolor hablamos de banderas amarillas, incluso en todo lo que uno estudia en dolor lumbar, que serían aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como sedentarismo, que son fumadores, que tienen alguna condición psicoemocional negativa previo al proceso quirúrgico, e incluso los pacientes con índice de masa corporal elevada. Por supuesto que hay cientos de características psicológicas que deben ser evaluadas previo e incluso en la consulta preanestésica para poder incluso actuar desde ese momento con las interdisciplinas para anticiparse a las complicaciones. En cuanto a los factores predisponentes de la cirugía, yo estoy segura que ustedes como cirujanos me podrán ampliar un poco más esto. Sin embargo, dentro de todo lo que se revisa, uno de los puntos fundamentales es que a veces hay fallos en la selección de la técnica a utilizar y fallos también en el nivel a intervenir. Es decir, el paciente tenía una radiculopatía L3 y terminó siendo operado de L5, algunos errores previos a la cirugía. Y con respecto al periodo postoperatorio, podríamos dividirlo en el inmediato y en el tardío, que serían estas complicaciones que ocurren de manera inmediata como hematomas, infecciones, lesiones nerviosas o pseudomeningoceles. Y en el periodo postoperatorio tardío, todo lo que conversamos previamente, que sería el síndrome de transición. Aquí entonces es muy importante que el paciente desde un periodo muy temprano inicie como interdisciplina la incorporación de la fisiatría en toda su recuperación. Llegando a este punto, nos podemos dar cuenta que no hay nada que nos sirva de la misma manera para todos los pacientes.
por muy grandes o pequeños que sean, no tenemos una medida perfecta para plantearle a cada uno. Lo que sí tenemos que tener muy claro desde el principio es que todos tenemos que actuar en conjunto. Probablemente podríamos decir que las cuatro piezas fundamentales del equipo sería el cirujano, el médico anestesiólogo si es especialista de dolor mucho mejor, el fisiatra y de pronto un psiquiatra dependiendo de las características de personalidad que tenga el paciente. En cuanto al abordaje terapéutico o la solución a este tipo de síndromes tan complejos, hay muchas esquemas y planteamientos que pueden sernos útiles para saber qué pasos a seguir tenemos que tener. Yo tomo este que es uno de los que más se utilizan, uno de los que mejor está aceptado, y vemos que empieza como de una manera como muy sistemática, ¿no? Primero, establecer que realmente el paciente tiene un dolor persistente después de la cirugía, y entonces aquí tenemos que un tiempo mayor de 6 meses después de la cirugía espinal lo consideramos como un dolor persistente después de la cirugía. Luego tiene que haber una evaluación definitivamente clínica muy exhaustiva, no solamente decir que tiene dolor y ya, sino también entender que todas las evaluaciones que se hagan de las banderas amarillas, descartar banderas rojas en dolor lumbar, ver cuál es la parte psicosocial del paciente, la evaluación funcional, es clave para poder comenzar desde allí, partiendo del punto cierto del diagnóstico claro del paciente. Debemos, por supuesto, en estos primeros niveles optimizar todo lo que es el tratamiento médico. Y esto se basa en todos esto que utilizamos los especialistas de dolor, que sería evaluar la intensidad de dolor y colocar a nuestro paciente según la intensidad del dolor que tenga con las diferentes herramientas farmacológicas que actualmente tenemos. Hasta ahora se había utilizado esto que vemos acá a la izquierda, que es la escalera analgésica, y hace unos 3 años para acá se plantea algo que se llama ascensor analgésico, que es simplemente evitarse el paso de ir colocando de manera progresiva los analgésicos, sino que simplemente saltar a un nivel dependiendo de la intensidad del dolor y la discapacidad que tengan nuestros pacientes. Y vemos que antes de llegar a los siguientes pisos tenemos un piso que es el piso cero, que son los coadyuvantes. No olvidarlos, no despreciar la capacidad que tienen los coadyuvantes y aquí entran todos estos medicamentos como los gabapentinoides, los antidepresivos, los analgésicos puros e incluso pasar de una vez a especialistas que vayan a algo un poco más eficaz si vemos que el paciente está muy limitado. Una vez que hemos evaluado todo esto, incorporar la parte de rehabilitación por un fisiatra que realice y que tenga mucha experiencia en este tipo de síndromes es fundamental. Ver cuáles son de esas banderas amarillas que puedan ser modificadas y cambiar un poco los paradigmas de todo lo que ha venido siendo la rehabilitación y hacerla un poco más dinámica para que el paciente logre realmente observar los resultados. Muchas veces en este primer nivel cambian de manera dramática los síntomas y podemos tener un paciente un poco en mejores condiciones para poder evaluar y que sea candidato a las diferentes estrategias. El especialista de dolor, cuando evalúa un paciente con dolor lumbar, debe establecer cuál es el diagnóstico o cuál es la fuente que está generando el dolor en el paciente. Si es dolor de origen articular, si es dolor de origen neuropático, si es dolor nociceptivo inflamatorio por estructuras musculares que están doliendo, para poder establecer un correcto plan de acción. Sin embargo, vemos que una de las patologías más frecuentes o las articulaciones que más generan dolor son las articulaciones sacroiliacas y facetarias, producto de estas grandes fijaciones lumbares que se hacen en los pacientes. Entonces, tendríamos que tener como concepto claro que una vez que el anestesiólogo, el especialista de dolor, determina cuál es la estructura que está generando la dolencia, viene un protocolo que serían los bloqueos diagnósticos terapéuticos confirmatorios, que no son más que llegar al sitio diana, al sitio que está originando el dolor, inhibirlo de manera transitoria con un anestésico local como la lidocaína al 2%, que tiene un efecto no mayor de los 45 minutos, de manera tal de que el paciente experimenta una analgesia importante y significativa de todo lo que tiene que ver con la generación de su dolor, para luego ir a la siguiente etapa, que sería la radiofrecuencia
o conocida un poco más comúnmente como denervación articular, para generar un bienestar que se sostenga en el tiempo. Se hacen con mucha frecuencia este tipo de procedimientos. El abordaje de la articulación sacroiliaca, ustedes conocen que es bastante sencillo de realizar bajo guía fluoroscópica, bajo guía ecográfica, y una vez que esto se confirma, existen dos tendencias. La escuela europea dice que debe ser un solo bloqueo diagnóstico seguido de la denervación, y la escuela americana nos dice que deben ser dos bloqueos diagnósticos con una distancia de un mes para luego proceder a la denervación por toda la afectación que tienen estos pacientes desde el punto de vista psicológico. Existen en la literatura publicadas múltiples herramientas que pueden ayudarnos a modular el dolor, no solamente para los grupos articulares, sino también para estructuras como el ganglio de la raíz dorsal, que son susceptibles de abordarse con agujas de radiofrecuencia para hacerles radiofrecuencia pulsada y modular el dolor neuropático que se irradia en los miembros inferiores. También radiofrecuencia y medios químicos para lisar las adherencias epidurales. También utilizar técnicas combinadas que no solamente van a abordar las estructuras articulares, sino también estructuras nerviosas, para mejorar la estenosis lumbar espinal, y para diferentes estrategias que se puedan utilizar para mejorar todo lo que tendría que ver con el síndrome de dolor persistente posterior a cirugía. Y por supuesto, en la medida que se ha ido avanzando con estas técnicas, también cada vez más vemos que existen lineamientos internacionales de los cuales no nos salimos. O sea, debemos ceñirnos a estos protocolos para que sea específicamente lo que se debe hacer y obtener la respuesta que deseamos, que es que nuestro paciente no tenga dolor. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, utilizamos la radiofrecuencia, utilizamos la fluoroscopia, utilizamos agujas protegidas para que tengamos solamente estimulación en la punta, y tenemos también, por supuesto, las herramientas de la ecografía que realmente son herramientas estupendas. Todos los que estamos acá en esta conferencia sabemos que los pacientes que tienen dolor lumbar no solamente les duele una estructura ósea o una estructura articular, sino que también les duelen las estructuras musculares, ligamentosas, tendinosas, y todo esto hace que el dolor lumbar sea sumamente complejo y que tengamos que utilizar algunas estrategias diferentes para poder obtener el resultado. Acá vemos en este video un paciente con una columna instrumentada, él tiene 4 cirugías previas antes del procedimiento, y acá estamos haciendo ramo medio facetario lumbar con radiofrecuencia. Utilizamos radiofrecuencia a 90 grados centígrados. Previamente hemos realizado radiofrecuencia pulsada a 46 grados centígrados para modular el dolor y luego para desnaturalizar las proteínas del epineuro del ramo medio facetario. Así como podemos abordar las articulaciones, también podemos abordar el ganglio de la raíz dorsal para modular el dolor neuropático. Usualmente lo que se hace a nivel cervical se hace guiado por ecografía, porque es mucho más preciso y más específico poder localizar las estructuras vasculares como las arterias vertebrales, que sabemos que en la porción cervical tienen una distribución un poco más peligrosa para hacerla nada más guiada por fluoroscopia. A nivel lumbar sí se realizan un poco más con fluoroscopia que con ecografía, sin embargo también es una muy buena opción. Y no solamente la radiofrecuencia tiene un papel importante en la modulación del dolor neuropático por algunas estenosis foraminales o fibrosis del espacio epidural, sino que también tenemos la incorporación de nuevas herramientas como el plasma rico en plaquetas, como la toxina botulínica, como la solución glucosada hipertónica, el 30%. Acá en este video, un paciente que había sido operado de la columna cervical y tiene un dolor radicular ubicado en la raíz de C6. Allí hicimos un bloqueo transforaminal epidural cervical y colocamos anestesia local al 2%, y el paciente tiene alivio del 100% de la sintomatología radicular, confirmado con el interrogatorio directo con el paciente en ese momento. Y luego lo que hicimos fue abordar el espacio epidural a nivel de C7 con un catéter epidural para hacer un poco de epidurolisis en ese espacio final, y radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal en ese mismo nivel, previamente habiendo confirmado todo lo que tenía el paciente.
esto luce fantástico, pero hay pacientes que no mejoran ni siquiera con esto. Entonces tenemos que pasar al siguiente nivel, que es colocando bombas intratecales, ya sea con estimulación química o con estimulación eléctrica para competir con estos estímulos nerviosos. Desafortunadamente en el país estos son procedimientos que sí resultan inaccesibles, son sumamente costosos. El precio de una bomba intratecal puesta acá en Venezuela es de aproximadamente unos $25.000. Necesitamos luego el apoyo constante del laboratorio o la casa comercial que nos trae este tipo de bombas, y realmente son muy selectos los pacientes que pueden acceder a este tipo de tecnología. Entonces, es una opción, pero no, quizás para nuestro país todavía no. Y ya para culminar, bueno, yo quise compartir con ustedes, todos saben quién es esta mujer, la famosa Frida Kahlo, que además de hacer algo grandioso desde el punto de vista artístico y de poesía, bueno, Frida Kahlo tuvo un síndrome de espalda fallida o dolor persistente después de la cirugía. Ella se realizó más de 21 cirugías de columna producto de un accidente terrible que tuvo por el atropellamiento con un vehículo o un ferrocarril. Y ella, bueno, pasó gran parte de su vida acostada, inmovilizada, con mucho dolor, y ella, a pesar de todo esto, pues se, se puso por encima de todo lo que tenía, y bueno, llegó a publicar, bueno, es la primera mexicana que logra publicar una obra de arte en el Museo del Louvre, así que creo que tenía algo de talento esta mujer. Y bueno, ella en sus diferentes poesías pues nos dice que la tristeza se retrata en toda mi pintura, pero así es mi condición y ya no tengo compostura. Entonces, a lo mejor si Frida hubiese vivido en esta época, le hubiésemos podido ayudar un poco más, pero bueno, lamentablemente en ese momento las cosas no estaban como ahora. Bueno, que he culminado mi conferencia, espero que haya sido de su agrado y bueno, que podamos conversar un poco más acerca de esto. Gracias. Bueno, Buenísimo, doctora. Por aquí tiene una pregunta de la doctora Erika Rojas. Buenas noches. Según principios de la biotenseguridad, ¿cuál es tu visión actual sobre la importancia de la afasia y el daño que le hacemos durante el acto quirúrgico? Esa es la primera pregunta. Eh, ¿tú me puedes repetir un momentito? Porque una parte que no te escuché. O sea, Ok, gracias. ajá, Sí. ajá. Según principios de la biotenseguridad, ¿cuál es tu visión actual sobre la importancia de la afasia y el daño que le hacemos durante el acto quirúrgico? Ah, la fascia, ok, plano interfacial. Sí, sabes que el plano interfacial hasta ahora había sido como una estructura que se pensaba que era prácticamente inerte, que no servía sino nada más para dividir los planos musculares y ya, era un tejido de sostén. Sin embargo, se han hecho muchos estudios interesantísimos sobre la fascia, e incluso hoy en día se sabe que hay receptores de dolor para la fascia, y allí podemos nosotros llegar. O sea, actualmente podemos abordar los planos interfaciales con muchísimo éxito. Incluso hay pacientes que tienen dolor persistente después de una cirugía, y cuando abordamos el plano interfacial logramos mejorar mucho la condición dolorosa del paciente. Y sí, definitivamente, cuando se realizan estas grandes secciones y estas grandes cicatrices y estos procesos que se realizan quirúrgicos, pues sí, definitivamente el plano interfacial se lesiona. Y luego el rol del fisiatra para recuperar la hidratación de estos planos y mejorar un poco la condición dolorosa por esta fibrosis de estos planos también es fundamental. Entonces, yo no sé si ustedes, tanto Armando como el doctor Dager, tengan algún tipo de experiencia o algo que compartir en cuanto al tipo de incisión, si ha cambiado con los años, para bien, para mal, si ha habido algo, porque esto creo que va un poco en el orden de la pregunta de la doctora, ¿no? María Eugenia, te felicito, de verdad que excelente charla y cosas nuevas para nosotros que quizá no Ay, manejamos. gracias. Lo que dice Erika, sí, por supuesto que lo estamos haciendo hace tiempo y sin embargo tenemos dolor postoperatorio, hacemos incisiones muy chiquitas, trabajamos Ujú. con el microscopio, Erika ha trabajado mucho con nosotros y el daño musculoponeurótico es mínimo. Sin embargo, tenemos pacientes con dolor. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, que son varias preguntas, porque yo creo que esto es un tema de nunca terminar y yo creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo. La primera es qué es el dolor, porque ¿qué es el dolor postoperatorio o cuál es su relación con el dolor preoperatorio que existía? Yo creo que depende de cada paciente. Ese diagnóstico preciso a mí personalmente me parece extremadamente difícil. Luego Sí. está la indicación de la cirugía.
¿era indicada la cirugía o no estaba indicada? Esa pregunta nunca la vamos a responder. Si yo posteo un caso ahorita con todos estos especialistas, Armando, Efraín, que tienen muchísima experiencia, yo estoy seguro que voy a tener 3 opiniones diferentes y todas son acertadas. Esa es una cosa que me preocupa muchísimo, la indicación de la cirugía. La otra es que menos es más. Yo sigo insistiendo, con los años yo he aprendido que mientras menos hagamos, mientras menos agresivos seamos, quizás mejor es el resultado. Eso me lo respondes poquito a poco cuando puedas. Lo de la lisis de adherencia, yo puedo quitar las adherencias como lo hemos hecho, pero se me van a formar a mí también. O sea, tú haces lisis de adherencia y se te van a formar. Yo quisiera que ahondaras un poquito más en eso. Y luego, ¿cuál es el papel del Botox en ese tipo de dolor? Chévere. Bueno, mire, doctor, primero, con lo de la definición de dolor, como bien dice usted, es complejo porque resulta que cada individuo siente el dolor de una manera distinta. Es decir, independientemente de que el estímulo esté o no, todos los pacientes tienen una percepción muy particular del dolor. Una de las cosas que se plantea actualmente para el manejo concreto del dolor es que el paciente que va a cirugía con mucho dolor casi siempre luego queda enganchado con dolor crónico. Entonces, la conclusión sería que el paciente previamente, antes de la cirugía, si tiene un dolor que está por encima de los 5 puntos, que es lo de la escala visual análoga que manejamos mucho los especialistas de dolor, el paciente debería acudir a una consulta con un especialista de dolor previamente para modular la intensidad de dolor. Y una vez que esto se pueda controlar de alguna manera, llevarlo a cirugía porque si no, probablemente vamos a tener luego un manejo intraoperatorio muy difícil en cuanto a todo lo que sería el control del dolor y luego en el postoperatorio inmediato vamos a tener también muchos problemas para poderlo controlar y luego, bueno, llevarlo a casa con tanto dolor va a ser prácticamente una tarea súper ardua. Entonces, el punto acá sería esto. Hay algo que yo vi por allí que estaba la doctora Abascal, algo que se plantea también mucho con la parte de las cirugías actualmente, es que se haga prehabilitación en los pacientes. O sea, el paciente que se va a realizar un reemplazo articular, ya sea de cadera, de rodilla, o se va a hacer una cirugía de columna, debería realizar rehabilitación previo al acto quirúrgico porque eso va a poner en unas condiciones muy diferentes la masa muscular, incluso la capacidad física del paciente para poder tener unas reservas mucho mejores antes del acto quirúrgico. Bueno, yo no soy experta en el área, pero realmente la parte de la prehabilitación cada día se utiliza más, sobre todo llevándonos a países de primer mundo como Canadá, como Estados Unidos, que ellos tienen protocolos para este tipo de pacientes en especial. Y luego, con la pregunta de la epidurolisis, es interesante porque fíjese que hay actualmente 2 tendencias para disolver estas fibrosis del espacio epidural. Una son la epidurolisis, que yo en lo personal no la realizo porque esto tiene una formación sumamente específica y hay que entrenarse porque son equipos de epiduroscopia y todo esto, ¿no? Y yo creo que es como quizás podría ser más dada para los cirujanos que para un especialista de dolor, pero sin embargo hay especialistas de dolor que se entrenan en esto. Y pareciera que resultar efectivo, pero todavía no hay pruebas contundentes que digan que la evidencia científica diga que es mejor la epidurolisis por vía endoscópica que la epidurolisis que hacemos nosotros con estas estructuras medios químicos. Entonces, lo que se hace son protocolos en donde colocamos un catéter que se llama catéter de Rax, porque el señor que lo inventó, el doctor que lo inventó, se llama Gabor Rax. Y este catéter es armado, interiormente tiene una estructura helicoidal metálica, pero protegido por fuera por una cubierta de plástica. Entonces nosotros ascendemos ese catéter hasta el punto donde nosotros sabemos que está la fibrosis. Pero ¿cómo sabemos que está la fibrosis? Bueno, porque previamente hemos pintado con contraste y vemos la amputación de esto que llamamos nosotros árbol de Navidad, que es lo que difunde de contraste hacia el foramen. Y en los sitios en donde vemos que el contraste no difunde, allí colocamos el catéter, lo giramos hacia el sitio del foramen y colocamos una mezcla de epidurolisis que se basa en soluciones hipertónicas, hialuronidasa, esteroides y medicamentos que nos permiten hacer lisis química de esa fibrosis.
Luego entonces se espera un periodo de unos 30 días y se vuelve a hacer una siguiente sesión, volviendo a pintar con contraste y muchas veces vemos la respuesta que se mantiene en el tiempo como estas ramas del árbol se logran difundir un poco más al foramen. Y usualmente con la segunda sesión, entre la segunda y la tercera, vemos un cambio significativo en la sintomatología. No necesariamente abrimos el espacio completo, sino que la sintomatología clínica mejora y nosotros ya por allí tomamos digamos, el fin de la terapia. Adicionalmente a esto, si nosotros colocamos la misma aguja de radiofrecuencia en el espacio caudal o en el espacio transforaminal, donde sospechamos que está la epidurolisis por todo esto que les comenté antes, entonces damos radiofrecuencia pulsada a 46 grados centígrados, la temperatura también disipa el área de la fibrosis, como un electrobisturí, pero llevado a una temperatura controlada, previamente estimulando la raíz motora para no lesionar la raíz motora. Entonces tendríamos una combinación bastante, bastante optimista para mejorar estas condiciones de fibrosis posquirúrgica. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha estudiado en el tiempo. Entonces, los pacientes, después de 2 y 3 años de haberle hecho epidurolisis, mejoran de manera significativa sin tener que ser llevados otra vez a un procedimiento como esto, sino que de pronto solamente con medicación, rehabilitación y manteniendo un bienestar desde el punto de vista físico, el paciente ya prácticamente no requiere de intervenciones futuras. Eso es lo que se observa en estos países que hacen este tipo de procedimientos a grandes masas, es decir, 200, 300 pacientes mensuales. Y lo que vemos nosotros en micro, es decir, a nuestros pacientes acá en Venezuela, es que tienen una nobleza suprema porque muchas veces con una sola sesión mejoran que no regresan más a la consulta y te llaman agradecidos al año para decirte que se sienten fantásticos y que han seguido bien. Entonces, es muy bonito porque esperemos que ya en unos años podamos decir con éxito que nuestra experiencia y nuestra casuística es- requiere mucho menos medicamentos que los pacientes de otros países que quizás por sus condiciones físicas, su genética y todo lo que ha pasado, pues responden de una manera diferente a los nuestros. Doctora, tiene por aquí otra pregunta de la doctora Erika. ¿Uso combinado con THC en Venezuela? ¿Qué tal su experiencia? Bueno, realmente la experiencia ha sido que los pacientes con mucha condición muscular de dolor musculoesquelético han dado buenos resultados con este tipo de fármacos. Sin embargo, cuando revisamos la aprobación de este medicamento para dolor, está aprobado como tercera línea de tratamiento exclusivamente para pacientes con dolor neuropático que resultan difícil de tratarse y para pacientes oncológicos en los que tenemos también algún tipo lo contemplamos como una estrategia. Por acá estoy leyendo que faltó la respuesta del Botox, es verdad, se me olvidó. La toxina botulínica no se utiliza para relajación muscular, o sea, no es como la utilizamos, como la utilizan los cirujanos plásticos para embellecer a las mujeres para que se el efecto Y tiene específico otra... disculpe, doctora. sobre la inhibición de la liberación de la sustancia P. Es decir, que si nosotros entendemos que el paciente que tiene dolor crónico tiene un síndrome miofacial con puntos gatillos que activan la contracción y genera dolor, si nosotros guiamos la inyección de toxina botulínica al punto gatillo específico donde está, por ejemplo, el cuadrado lumbar, que tenemos un punto gatillo que está generando el dolor, el paciente va a mejorar muchísimo su condición dolorosa muscular y es sumamente efectivo. De hecho, es una de las cosas que se hace primero antes de todo lo demás para mejorar la condición de dolor musculoesquelético y muchos pacientes mejoran de manera significativa. Y el segundo efecto que tiene la toxina botulínica es que también se ha estudiado ya haciendo estudios histológicos y mejora la remielinización de los nervios. En pacientes con neuralgia posherpética, en pacientes con lesiones parciales de nervios motores, tenemos una recuperación casi completa del funcionalismo motor. De hecho, les comento, por ejemplo, hay una paciente que hace unas 3 semanas atrás acudió a la consulta porque tuvo una fractura de húmero y alineando la fractura, seccionaron parcialmente el nervio radial y llegó con el brazo totalmente caído a la consulta. Le colocamos toxina intraneural en el nervio radial y la paciente actualmente ahorita mueve muy bien su brazo. Entonces la toxina botulínica tiene un efecto un poco más interesante del que se había pensado hasta ahora. Doctora, por aquí tiene otra pregunta la doctora Erika.
Has indicado benzodiazepina combinadas con AINES desde el inicio del tratamiento. ¿Qué dosis utilizas? Sí, bueno, las benzodiazepinas tienen como virtud que tienen un efecto colateral que es la relajación muscular, sobre todo el diazepam, que es el que más se ha estudiado. El clonazepam tiene un efecto también analgésico, además de todo lo que tendría que ver con ansiolisis y mejora de la calidad del sueño, que también es fundamental. Y los antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto, son unas muy buenas herramientas. Yo habitualmente utilizo eh, no utilizo mucho las benzodiazepinas como terapia inicial, pero sin embargo están muy bien descritas y se pueden utilizar perfectamente en combinación, sobre todo el clonazepam y bueno, las dosis, bueno, 2 miligramos y los antiinflamatorios, dependiendo de cuál sea, naproxeno, 550 miligramos cada 12 horas. Más o menos podría ser una muy buena combinación. Buenísimo. Vamos a compartir un momento el video de los patrocinadores y continuamos con las preguntas. Voy por aquí, compartirles. Pico. Una caída de 5 metros de altura, una emergencia, un diagnóstico, múltiples lesiones en vértebras de transición, una junta médica. Especialistas se reúnen para darle una nueva esperanza al paciente. Un implante, AGOA. Los implantes distribuidos por Atlas a traumatólogos y neurocirujanos convierten a su paciente en un hombre superbiónico. Atlas, tu aliado estratégico. Ahora sí, sigamos con las preguntas. El doctor Pineda tenía la mano levantada. Sí, María Eugenia, yo pienso que ustedes deben tener la misma dificultad diagnóstica y terapéutica que nosotros en el siguiente sentido. Cuando enfrentamos a un paciente con radiculopatía o dolor neuropático, es relativamente fácil el diagnóstico y el tratamiento también, porque la radiculopatía nos guía. Tú identificas qué raíz nerviosa, qué dolorosa, pues la cirugía y le haces bloqueo, le haces radiofrecuencia, pero vas dirigida a un objetivo con los métodos que tú quieras y que sabes usar. El problema es el dolor lumbar. Para nosotros es un problema tratarlo al inicio porque a veces fallamos en el diagnóstico y de ahí generamos nosotros la espalda fallida. Porque podremos poner los tornillos muy bonitos o una prótesis muy bien, pero eso simplemente no era lo que había que hacer, como bien lo dijo Tony. Igual tú, te llega un paciente con una belleza de colocación de instrumental, como tú lo dijiste antes. Oye, todo está perfecto, debería estar perfecto. Sí, pero es que eso no era lo que había que hacer. Y el paciente no tiene radículo, sino dolor lumbar. O porque no hicimos nosotros el diagnóstico bien al principio, o porque hicimos algo que le está causando el dolor lumbar puro. ¿Cuál es la estrategia tuya ahí? Ya dijiste algo, ¿no? Pero me imagino que se te complica todo con un dolor lumbar solamente mecánico sin radiculopatía. Sí, claro. Sobre todo porque muchas veces no podemos decir que es solamente de origen facetario, o sea, porque lógicamente pensamos que las articulaciones fijadas en la parte posterior, las articulaciones facetarias, generan dolor, pero es muy difícil llegar al diagnóstico de síndrome facetario puro, porque clínicamente no es muy sencillo. Bueno, tú puedes tocar las articulaciones facetarias, puedes hacer que el paciente haga flexión, extensión y rote y te diga que tiene dolor, pero parcial, están las diferentes test que podemos hacer para sacroiliaca, pero es complejo, sobre todo porque los ramos facetarios tienen comunicaciones entre sí, la inferior con la superior, y a su vez también tenemos ramas desde L2 que van a la sacroiliaca. Entonces, es complejo decir que vamos a poder tratar de manera efectiva un dolor puramente lumbar, como bien dices tú. Y muchas veces como que se desprecia o se le da muy poca importancia al dolor de origen muscular. Y muchas veces tiene tanto o más importancia que el dolor articular y de compresión de nervios, en este caso sensitivos, que son los ramos medio facetarios. Entonces, entender qué pasa con ese paciente. Muchas veces hay que sentarse a hablar con el paciente un rato y ver cómo se sienta, cómo se para, ser como muy exhaustivos en esa historia clínica para poder determinar específicamente qué tiene.
Muchas veces hay pacientes que con la expectativa de algo que se les va a hacer como un bloqueo, como una prueba diagnóstica, sienten que se mejoraron en un 100%, pero a lo mejor hay un efecto placebo implicado en todo eso. Entonces hay que ser como muy críticos y muy objetivos con lo que se está haciendo. E incluso esto de repetir de nuevo una siguiente sesión para confirmar que el bloqueo realmente fue lo que alivió y no fue más bien el trato de pronto amable y como muy preciso con el paciente, a lo mejor fue lo que lo mejoró más que la misma prueba diagnóstica. Entonces, es complejo, como bien dices tú, muy complejo. Y no siempre, y ya vimos que en el esquema no siempre funciona. O sea, hay pacientes que no mejoran y hay que llevarlos a otro nivel. Entonces, una de las cosas que pasa también es que el dolor, como decía el doctor Dajer al principio, que es difícil de diagnosticar, cuando se perpetúa en el tiempo, no es solamente la estructura física que está generando el dolor, sino que también hay una cosa que se llama sensibilización central, que es que nuestro cerebro, después de tantas veces recibir el estímulo doloroso, a pesar de que no haya estímulo, se perpetúa el dolor. Por eso es que hay que poner en marcha todas las estrategias que sean modificar todas esas banderas amarillas que tienen los pacientes que quizás no han sido contempladas. Hay algunas cosas nuevas que se están haciendo como realidad virtual para manejo de dolor, incorporar otros medicamentos que no sean netamente los analgésicos, sino también medicamentos que modulen esa sensibilización central. Actualmente se están utilizando infusiones de ketamina, se están utilizando la memantina como inhibidor de los receptores N-metildiaspartato, se está utilizando también la citicolina, que tiene que ver algo con la alteración de los nucleótidos para mejorar las condiciones dolorosas crónicas. La nutrición también se empieza a incorporar a todas estas cosas porque hace falta que el paciente también, que está crónicamente enfermo, que está deprimido, se alimente de una manera distinta. O sea que es explayar una serie de herramientas que hasta ahora se habían considerado que eran poco importantes. O sea, lo opero y si no se le quita el dolor, ella le hace un bloqueo y le da un antiinflamatorio. Es mucho más que eso. María Eugenia, y También se están usando. hablando de la medicación, yo soy partidario de usar las neuromoduladores cuando yo tengo evidencia clínica de que hay un dolor neuropático, solamente. Si es Exactamente. mecánico no lo uso, pero con Exactamente. esto de la sensibilización central, ¿tú considerarías Ujú. colocar neuromoduladores en algún caso de dolor mecánico, o sea, que no tenga radiculopatía? Sí, fíjate, eso es bien interesante porque hasta ahora todas las publicaciones que se habían hecho de modulación preoperatoria del dolor decían que el paciente que tenía una estructura de personalidad catastrófica, de pensamiento rumiante, debería recibir pregabalina o gabapentina previo a la cirugía porque era un candidato a tener dolor crónico postoperatorio. Pero hace un año, justamente en pandemia, se publica un trabajo avalado por la FDA que dice que los estudios obtenidos hasta la fecha no demuestran diferencias significativas entre aquellos pacientes que recibieron pregabalina y los que recibieron gabapentina. Entonces se empezó a explorar la incorporación de antidepresivos, que son los tres aprobados a nivel mundial para dolor, que son la amitriptilina, la venlafaxina y la duloxetina. De estos tres, la venlafaxina la tenemos en Venezuela. Y pareciera que todo apunta a que este medicamento es superior para el control de dolor, por lo menos crónico, para evitar que nuestros pacientes caigan en dolor crónico por encima de los gabapentinoides. En esos pacientes que no tienen dolor radicular, pero que sí tienen dolor, sí tienen tendencia a tener dolor crónico, o los que ya lo tienen. Repiten el nombre. No te capté. Venlafaxina, duloxetina y amitriptilina. La amitriptilina tiene moles porque como es un medicamento que es de una generación un poco anterior y que tiene algunos efectos sobre la esfera cardiovascular, hay un poco de más de precaución en personas con algún tipo de riesgo cardiovascular. Pero sin embargo es un fármaco estupendo y que se utiliza mucho para pacientes con sensibilización central. Entonces, la respuesta sería, ¿tienes dolor a pesar de todo lo que hemos hecho? Sí, porque es que no se contempló la modulación de dolor a nivel del sistema nervioso central para disminuir esta sensibilización central. Doctora, ¿para qué la felicitan? Disculpa, doctor. Una preguntita. Bueno, desde el punto de vista práctico, en nuestro medio, sabes que es un medio latinoamericano de escasos recursos, pocos pacientes tienen acceso a la radiofrecuencia. Pocos pacientes tienen acceso a un diagnóstico preciso, a epidurolisis. Pocos pacientes tienen acceso a todo esto. ¿Qué porcentaje de pacientes llegan a los opioides?
Te hago la pregunta porque eso se lo recomiendo a todos. Hay una película en HBO que se llama El crimen del siglo, The Crime of the Sí, Century. Habla no sé si la vieron, hablan de lo que pasa en Estados Unidos. Sabes que en los Estados Unidos no mandan AINE, mandan exacto. pura codeína. Sí. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje de pacientes tuyos llegan a opioides medio permanentes. Sí, es cierto. La opción del opioide siempre para un paciente con dolor persistente es algo que está presente, o sea, que se utiliza. Sin Pero que, embargo, en nuestro país no tenemos tramadol, tenemos morfina en ampollas, pero es casi un delito comprarla, o sea, es muy difícil comprarla, te piden un recipe morado que no existe. Entonces, claro, no sé si desafortunado o afortunadamente no tenemos problemas de crisis de opioides, claro. pero los pacientes que tienen dolor crónico, como dice Armando también, de origen mecánico, aquellos pacientes que tienen grandes intervenciones quirúrgicas, la respuesta a los opioides no es muy buena. De hecho, pasan por numerosas rotaciones de opioides y terminan adictos o con dosis gigantes aún con dolor. Entonces, el opioide en el dolor lumbar no es quizás el mejor fármaco o no sería el fármaco de elección inicialmente hablando. Y los pacientes que van a cirugía con dolor lumbar, tomando opioides, luego tienen más tendencia a hacer dolor crónico postoperatorio. O sea, la cosa se enreda de una manera gigante. De hecho, salen las publicaciones, criterios, factores predisponentes para tener dolor lumbar, es tomar tramadol previamente antes de la cirugía. O sea que es un desastre. Doctora, por aquí la felicita Irene Bascal, felicidades, María Eugenia, Ay, excelente gracias. ponencia, la doctora Leremí, muchas gracias, doctora, muy buena exposición. Gracias, La gracias. doctora Irene Bascal y la cirugía en las mejores condiciones posibles. Y por Ujú. aquí hay una última pregunta, el uso de antidepresivos en el dolor postoperatorio y cuándo lo utiliza, del doctor Luis. Bueno, ya. Bueno, eso lo habíamos conversado un poquitico mientras yo, o sea, di como un bosquejo muy suave. El Sí, antidepresivo se considera utilizarlo en aquellos pacientes que tienen una personalidad de riesgo, que tiene dolor previo a la cirugía y se está utilizando en una dosis estándar la venlafaxina, por ejemplo, de 75 miligramos diariamente, al menos 15 días antes del acto quirúrgico y no menos de 6 meses eh, como posología. Aumentar las dosis está descrito en algunos sitios, pero no es necesario. O sea, con esta dosis de 75 miligramos tenemos una buena cobertura. Acá en Venezuela tenemos una cosa que es fantástica que yo me quedé impresionada, que es que este medicamento acá en el país es de liberación prolongada, que es lo que dicen las guías internacionales que se debe colocar el medicamento de dosis única, en el caso de los antidepresivos, no es tan efectivo para el control del dolor como los de liberación prolongada. Así que creo que tenemos algo bueno en el país. Pero bueno, no Eugenia, tenemos... Ok, el te quiero doctor hacer Pineda. una preguntita antes de finalizar, y eso es un consejo para todos. Como tú ves la parte final de nosotros, cuando ya el paciente nos tiene loco, porque de verdad que no sabemos qué hacer. Yo estoy hablando por mí, pero yo creo que casi todos tenemos pacientes así. ¿Qué nos aconsejas tú cuando tengamos un paciente que es potencialmente quirúrgico? Y te estoy hablando con toda la honestidad. ¿Qué nos Ajá. aconsejas tú cuando tengamos un paciente que es potencialmente quirúrgico? Pero te repito, la indicación es discutida. No la indicación de cirugía, sino qué tipo de cirugía, aunque tú no seas cirujano. Porque lo que yo te dije, yo pongo un caso ahorita y yo estoy seguro que Armando de Fred me van a decir dos cosas que son muy buenas, diferentes a la mía, y muchas veces ellos tienen más razón de lo que yo estaba pensando y yo no lo vi. ¿Qué nos aconsejarías tú para tratar de minimizar este dolor postoperatorio que no queremos llamar espalda fallida, queremos llamarlo de otra manera? Sí, bueno, primero tratar de que Armando en unas conferencias que estuvimos juntos en estos días dijo una cosa importante, que dijo, aquel paciente que es gordito, que es depresivo, que es fumador, yo no lo opero y si no lo mando primero para un especialista de dolor y luego lo opero si es que es necesario. eh, Como que tratar de identificar lo que yo creo que todos ya después de cierto tiempo en esto sabemos cuáles son esos pacientes. Y
esto de la prehabilitación, incorporar nutrición, incorporar algo de modificación de factores modificables como estas banderas amarillas que mencioné en la conferencia. Y luego, fundamental es aliarse con un anestesiólogo que esté bien comprometido con el manejo del dolor postoperatorio, inmediatamente. O sea, no es que tengamos una indicación de colocar ketoprofeno, ese o ese dolor, sino que tengamos un plan serio y bien estructurado de la analgesia postoperatoria inmediata en ese paciente. Y no perderlo de vista, o sea, no decirle váyase sin analgésicos o váyase con un Profenip a la casa y yo luego lo veo. No, el seguimiento y poner a alguien que realmente se esmere en hacer que ese paciente evolucione para que lo podamos conducir de la mejor manera. Bueno, Doctora, por es lo que aquí la debería. doctora Erika pregunta si usa procaína. Sí, bueno, nosotros utilizamos mucho es lidocaína el 1 y el 2%, pero sé que es similar la estructura química de ambos medicamentos y que son útiles. Pero la lidocaína la utilizamos los anestesiólogos de muchas maneras, porque la utilizamos en bolo previo para disminuir la respuesta presora a la laringoscopia, la utilizamos en infusión para mejorar el dolor postoperatorio, luego la utilizamos también para los bloqueos diagnósticos, o sea que es así como que está presente en muchas cosas. Sí, pero No, pero la doctora habló sí la de utilizamos. procaína. No, No, procaína no. No, ok. lidocaína. Eso es lo que preguntó la doctora. Exacto. Procaína. El doctor Procaína. Leonardo, muchas gracias, excelente charla. Y por aquí hay una pregunta. ¿La indicación de la venlafaxina es en monoterapia o acompañado de un neuromodulador? Bueno, usualmente se indica de monoterapia cuando se utiliza precisamente con fines de anticiparnos al dolor. Y ya sí con los pacientes que tienen el síndrome como tal, el síndrome doloroso persistente después de la cirugía, sí usualmente se tiene que combinar con varias cosas, basándonos en esto que se llama analgesia multimodal, que es buscar todas las vías en donde se hacen sinapsis las neuronas de primero, segundo, tercer y cuarto orden en el sistema nervioso central y entonces poder actuar de manera conjunta con varios fármacos que actúan en sitios distintos para producir analgesia. Por aquí la última pregunta, doctora, del doctor Luis. ¿Qué nos recomienda utilizar para las infiltraciones locales en el postoperatorio inmediato en los planos aponeuróticos? Ajá. Siempre en el plano interfacial ocurre algo muy interesante, que es que el tiempo de acción farmacológico no es en paralelo lo que va a durar el abordaje interfacial que hagamos. Es decir, yo hago un bloqueo interfacial del cuadrado lumbar y puede durar un mes el beneficio de la analgesia. Entonces, las combinaciones de fármacos son importantes, pero es muy importante también conocer que como concepto el abordaje del plano interfacial es beneficioso mucho más allá del efecto farmacológico de los medicamentos que utilizamos. Las combinaciones bupivacaína con lidocaína se asocian a algunos medicamentos que prolongan el efecto de acción como la adrenalina diluida en 100.000 unidades. La dexametasona no tiene que ser una dosis de 16 miligramos, con 4 miligramos de dexametasona que coloquemos en el plano interfacial tenemos una muy buena prolongación del efecto del beneficio analgésico en el plano interfacial. Bueno, no tenemos otra pregunta. Si alguien quería hacer otra pregunta, creo que hemos concluido, ya son las 8 de la noche. ¿El doctor Pina tiene una pregunta? Ah, ok. Bueno, ya son las 8, gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Eugenia, excelente. Aprendimos muchísimo. De verdad. Ay, gracias. Yo también, un honor compartir con ustedes. Gracias. Hay que refrescarlo de vez en cuando porque ya sabemos que nos falta bastante. Ahí vamos. Gracias. Saludos, Gracias por la Armando. invitación. Gracias. Chao, Hasta Armando, luego. cuídate. Buenas noches. En la página web de ATRIA podrán encontrar la grabación de la conferencia. Hasta luego. Nos vemos en Gracias. otro Chao. próximo Club de Buenas Columna. noches. Hasta luego, Chao. buenas noches. Chao. Chao.